el músculo diafragma, entonces va a tener un tiraje subcostal, luego puede tener un tiraje intercostal, o sea, los músculos de las costillas también se contraen, puede tener tiraje supraclavicular, puede tener aleteo nasal, puede tener cabeceo, o sea, diferentes grados de dificultad respiratoria que nos va a hacer pensar que este niño necesita un tratamiento médico pero hospitalario. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ojo, el tratamiento de la bronquiolitis es solamente oxígeno e hidratación. En el tratamiento no están las nebulizaciones y tampoco está la aspiración de secreciones, nada de esas cosas. El tratamiento es solo oxígeno e hidratación. Si ustedes están seguros que el diagnóstico es de bronquiolitis, por fisiopatología deben saber que la bronquiolitis va a resolver en un promedio de 5 a 7 días. ¿Por qué? Porque el epitelio de la mucosa bronquial se ha necrosado, ¿no es cierto? Está necrosado, está inflamado, está necrótico. Entonces, eso tiene que regenerar por lo menos en 5 a 7 días. Una vez que se recupera el epitelio ese ciliar, el niño nuevamente empieza a tener mejor patrón respiratorio, mejora clínicamente, ¿ok? Entonces, ese es el tratamiento. Ahora, pruebas diagnósticas, ¿le puedo pedir radiografía o no? Yo le pido una radiografía siempre y cuando veo que el paciente tiene una evolución tórpida, o sea, que no está respondiendo al tratamiento. Le puedo pedir exámenes de sangre también, siempre y cuando tenga una evolución tórpida, quiere decir que tenga fiebre, etcétera. ¿Y cuáles son las complicaciones de la bronquiolitis? Generalmente, las complicaciones van desde infecciones, por ejemplo, sobreagregadas, como neumonía, puede barotraumas por aumento de la presión de oxígeno, etcétera. Ahora, el paciente va a ser hospitalizado y le voy a indicar oxígeno. ¿Qué tipo de oxígeno le voy a indicar? Puede ser oxígeno por cánula binasal, puede ser oxígeno por máscara más reservorio, puede ser oxígeno a alto flujo, puede ser oxígeno por ventilación mecánica. Eso, para saber en qué grado estamos, es importante la escala que ha nombrado vuestro compañero. En realidad, cualquier escala que nos diga si la dificultad respiratoria es leve, moderada o severa. Cuando el paciente ya entra no en dificultad, sino en insuficiencia respiratoria, ese paciente necesita oxígeno suplementario. Y yo voy a decidir si le pongo la canulita o pongo la máscara más reservorio, el alto flujo o la ventilación mecánica. Les comento que nosotros en el hospital en salud, por ejemplo, tenemos sistemas de alto flujo para este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué es el sistema de alto flujo? Es administrarle oxígeno por cánula binasal, pero altas concentraciones y altos flujos. Quiere decir, a FiO2 puedo darle FiO2 de 70, 80, 90% de FiO2 y a 2 litros por kilo, por ejemplo. Supongamos que pese 10 kilos o 6 u 8 kilos, le puedo dar hasta 18, 20 litros por minuto. Cosa que no te puede dar una cánula binasal normal, porque por cánula binasal te va a dar solo 2 hasta 4 litros como máximo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué darle 4 con cánula y darle 20 litros con alto flujo? La diferencia es la temperatura. En el sistema de alto flujo es aire calentado, es un aire a 36 grados de temperatura. Cuando el aire es caliente, no daña la mucosa y el paciente también se siente con bastante confort. A diferencia de pasarle aire frío por cánula binasal a 2 o 4 litros, que ya empieza a incomodar, a fastidiar al paciente. Además que no se puede dar en altos volúmenes. Esa es la diferencia del alto flujo con la cánula binasal. El alto flujo, lo que nos ha ayudado a nosotros, por ejemplo, es que muchos de los pacientes con bronquiolitis que tenían que pasar a la UCI con ventilación mecánica, no llegaban a pasar a la UCI y tampoco llegaba a ventilación mecánica porque el alto flujo era un punto intermedio entre intubar o no intubar. Un 80-90% responden bien al alto flujo y no necesitan intubar. Y tampoco ventilar por ventilación mecánica, ¿no? Entonces, esa es la ventaja del sistema de alto flujo. ¿Ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca de bronquiolitis para dar por concluido y empezar con neumonía. ¿Se puede usar corticoides para la bronquiolitis? Hay trabajos de investigación que hablan del uso de corticoides en bronquiolitis. ¿Saben? No está recomendado, doctor, según acto de... Mira, hay diferentes trabajos de investigación que hablan
de familias de niños asmáticos o familias asmáticas, en el que el primer episodio de sibilancias del lactante de 8 a 10 meses puede ser el debut de un asma, ¿no? Entonces, en ese caso sí se puede considerar el uso de corticoides, incluso broncodilatadores. Por ejemplo, tengo un niño que está entrando con bronquiolitis, pero tiene toda la familia son asmáticos, papá asmático, mamá asmática y el hermano mayor asmático. Pero este niño cumple con la definición de bronquiolitis porque tiene sibilancias, primer episodio de sibilancias en esta edad de 6 a 8 meses, es menor de 2 años y probablemente sea de etiología viral. Entonces, en este caso, yo puedo considerar el uso de un broncodilatador y también un corticoide. ¿Por qué? Por el antecedente familiar. Pero si no habría antecedentes familiares, queda como bronquiolitis y el tratamiento es solamente oxigenoterapia e hidratación. No más. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, buenas tardes. Doctor, una pregunta. Respecto a lo que dijo, entonces, si un paciente con antecedentes de familiares asmáticos presenta bronquiolitis, este paciente puede ser el inicio para su debut en el asma. ¿Eso es lo que significa, doctor? Claro, pero sí. Por eso que el tratamiento tipo de pacientes es con corticoides y con broncodilatador. Es una posibilidad, ¿no? Ahora, muchos pacientes, por ejemplo, así que vienen con antecedentes familiares, vemos que responden a la terapia con corticoide. Y al responder a la terapia con corticoide, entonces vemos que el paciente puede ser un debut de asma, ¿no? Porque se supone que si es una bronquiolitis pura, no tiene por qué responder ni al broncodilatador ni al corticoide. Pero si vemos que rápidamente el paciente mejora usando salbutamol y corticoide inhalado, y corticoide sistémico, entonces puedo asumir que el paciente está haciendo un broncoespasmo. Perdón. Ya, ahora sí. Entonces puedo asumir que el paciente está respondiendo al tratamiento. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, ¿y AINES se pueden usar, doctor, en el paciente? Los AINES no están indicados, o sea, es un antiinflamatorio, no te va a ayudar. El uso por ejemplo, los AINES está contraindicado en el uso de los pacientes con asma, pero no está contraindicado, por ejemplo, como un antiinflamatorio, como un antipirético en un paciente con bronquiolitis. No tiene nada que ver. Lo que tiene que quedar claro de esta clase, chicos, es que la bronquiolitis es el primer episodio de sibilancias, que es producido por un virus, demora 5 o 7 días en mejorar y el tratamiento es oxígeno y hidratación. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, por noticias que dicen, en Puno hay muchos niños que mueren por friaje, ¿no? En esa época se han muerto como 20 niños. La verdad es que esos 20 niños que se han muerto por bronquiolitis o por neumonía. Aunque la noticia te dice neumonía, nunca la noticia te va a decir bronquiolitis, te va a decir por neumonía, ¿no es cierto? Y neumonía entendemos un paciente con una neumonía bacteriana que requiere tratamiento antibiótico y que requiere tratamiento hospitalario. Muchos de esos niños que se mueren en las alturas por bronquiolitis es solamente por falta de oxígeno. Tú le administras oxígeno al paciente y ya mejora un montón. Y con las horas empieza a tolerar mejor la vía oral y por lo general tiene un buen pronóstico, ¿no? Raros son los niños que se complican, pero hay bronquiolitis que son más agresivas, como por ejemplo las bronquiolitis obliterantes. Esas bronquiolitis son masivas que afectan todo el pulmón y que se pueden comprometer con la vida así rápida del paciente. Depende. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, ¿cuál sería el criterio de alta para una bronquiolitis complicada? Ya, primero que el paciente ya no necesite de oxígeno. ¿Por qué? Porque si el paciente todavía requiere oxígeno, no le puedes dar de alta. Tiene que ser un paciente que ya no necesita oxígeno, ¿no es cierto? Primero. Segundo, que el paciente tenga buena tolerancia oral. Quiere decir que se pueda alimentar o ingerir líquidos por cuenta propia. Y tercero, que también debería tener en cuenta es la confiabilidad de la familia, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate, es un paciente que veo que la familia está muy descuidada, que no va a cumplir con las indicaciones o que no entiende cuáles son los signos de alarma, tampoco le puedo dar hasta que entienda bien el cuadro clínico de la enfermedad. Entonces, son consideraciones que se tienen que tener en cuenta para ver cuándo le doy de alta. Básicamente es eso.
que no requiere oxígeno y que tolere la vía oral. Porque ese es el tratamiento, oxígeno e hidratación. Si no necesita oxígeno, no necesita hidratación endovenosa u otro tipo de hidratación, tiene que irse a casa. ¿En qué otras patologías se puede confundir la bronquiolitis? Por ejemplo, hay unas patologías que se llaman las sibilantes transitorios. ¿Qué son las sibilancias transitorias? Dice que muchos niños, justo en esa época, en ese periodo de 6 meses hasta 2 años, pueden hacer cuadros de sibilancias transitorias. Y no necesariamente son bronquiolitis, entonces ellos entran al diagnóstico diferencial de sibilancias transitorias. O niños que tengan síndrome obstructivo bronquial agudo, que es ello, digamos, un niño que justo está en 1 año 11 meses, no llega a los 2 años, 1 año 11 meses, que viene con sibilancias. La mamá no se dio cuenta cuando le dio su primer episodio de sibilancias porque pasó una bronquiolitis tan suave que a ella le pareció un resfrío. Entonces ahí, por ejemplo, es un síndrome obstructivo bronquial agudo, sería otro diagnóstico diferencial de bronquiolitis. Otro diagnóstico diferencial puede llegar hasta cuerpos extraños. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros en el hospital niños que silban y es porque tienen un cuerpo extraño en la boca? Se retira el cuerpo extraño y mejora, ¿no? Entonces esas situaciones hay que considerarlas, ¿ya? Muy bien, se ve en mi pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se ve, doctor. Ya, muy bien. Definiciones de neumonía. Primero, ¿a qué llamamos una neumonía? La neumonía es una infección del parénquima pulmonar que puede comprometer alveolos, intersticio, pleura, vías respiratorias, estructuras vasculares y puede ser causada por diferentes agentes patológicos, ¿no? Como por ejemplo, virus, bacterias, hongos y parásitos. Cuando decimos una neumonía adquirida en la comunidad, es aquella neumonía que se adquiere en un ambiente extrahospitalario y dentro de las primeras 48 72 horas de hospitalización, o sea, los primeros 2 a 3 días de hospitalización que yo diagnostique neumonía es una neumonía adquirida en la comunidad. Pero si pasan estas 48 a 72 horas de hospitalización o hasta después de 7 días del alta, se llama neumonía intrahospitalaria. Luego tenemos la otra que es la neumonía neumonía grave, que esta está asociada a dificultad respiratoria marcada. Estos pueden producir cianosis central, dificultad para beber, para lactar, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Ahora, también tenemos lo que es la neumonía complicada, y es básicamente, ¿a qué se debe o por qué se complican? Básicamente están asociadas a derrames paraneumónicos, empiemas, abscesos, necrosis, enfermedad multilobar, neumotórax, fístulas broncopleurales o sepsis. Neumonía aspirativa, como dice su nombre, ¿no? Es una sustancia que puede estar en el tracto gastrointestinal que puede causar la aspiración de esta y producir una neumonía aspirativa. Neumonía congénita es aquella neumonía que se adquiere en el útero o durante el nacimiento. Muy bien, la siguiente, por favor.
Ya, acá vamos a ver algunos de los agentes etiológicos más frecuentes de acuerdo a la edad. Miren, los primeros meses de vida, la causa más frecuente de neumonía siempre va a ser la viral, pero como va creciendo el niño, esta se va haciendo cada vez más, más tendencia a ser bacteriana, ¿ya? Entonces, en el menor de un mes, las bacterias que pueden causar neumonía son el estreptococo beta hemolítico del grupo B, Listeria monocitógenes, E. coli, clamidia, estafilococo aureus, etcétera, ureoplasma urealyticum. Por eso es que en el tratamiento en los neonatos ustedes han visto que el tratamiento siempre es doble cobertura antibiótica. Es ampicilina más un aminoglucósido, ¿no es cierto? Y dentro de los virus que son menos frecuentes, el citomegalovirus, herpes virus, sincicial respiratorio, enterovirus, adenovirus, rubiola, influenza B, parainfluenza, etcétera. O también otros que pueden ser especies de cándida, toxoplasma, treponema pallidum. Esto básicamente en neonatos que tengan algún tipo de comorbilidad, ¿ya? En niños de 1 mes a 3 meses, vamos a ver que dentro de las bacterias la más frecuente es, como ven, ¿no? El Streptococcus pneumoniae, también está la Chlamydia trachomatis, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Bordetella comoides. Y también en los virus también, miren, el virus sincicial, el citomegalovirus, etcétera. Entonces, fíjense que de acuerdo a la edad también hay una predisposición. Por lo general, hasta los 3 meses más es la tendencia bacteriana y también viral. Muy bien, continuamos. La siguiente. Ahora sí, miren acá. En niños de 4 meses, en niños de 4 meses a 4 años, dentro de las bacterias ya aparece, miren, el Streptococcus pneumoniae. Entonces, yo voy a pensar en un niño con neumonía de etiología bacteriana, por lo menos que sea pues un lactante mayor de 4 meses de edad. Si es menos de 4 meses, puede ser otro tipo de agente etiológico, ¿no? Puede ser el Streptococcus galactiae, un E. coli, etcétera, y etcétera. En niños, por ejemplo, de 5 años a 12 años, también a la cabeza está el Streptococcus pneumoniae, pero acá fíjense, estos son niños ya que están en edad preescolar y escolar. Acá, donde los que predominan son el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, el Mycobacterium, tuberculosis, etcétera, ¿no? Y en virus ya son menos frecuentes, ya son más bacterianos y menos frecuentes. Muy bien, continúe. La siguiente. A ver, un momentito, voy a entrar, creo que ya tengo un poco de sistema. Deme un minuto, por favor, un minuto. Ya. Tiene el audio apagado, doctor. Ya, perdón, disculpe. Entonces les comentaba, ¿no? Dentro de la fisiopatología vamos a ver que como todas las enfermedades causadas por estos agentes etiológicos, la mayoría tiene una vía de acceso por la vía respiratoria. Recuerden, la vía respiratoria alta es esta que les estoy mostrando hasta acá. Acá empieza el ángulo de la carina, ¿no? Donde es la bifurcación de la tráquea en bronquios. De acá para abajo se llama vía respiratoria baja. Entonces, la neumonía, como les comentaba, es una enfermedad, es una patología que puede afectar alveolos, intersticio, parénquima, etcétera, causadas por diferentes agentes. Los episodios de neumonía por grupos de edad, vamos a ver que la mayoría de neumonías que se dan en este periodo, en este grupo etario, entre 1 y 4 años y menores de 1 año. Son los que tienen más predominancia, ¿no? Y básicamente, ¿por qué? Porque son niños que todavía no tienen sus vacunas completas o que tienen alguna
alguna dificultad en que hayan podido recibir las vacunas, especialmente contra la del neumococo. Recuerde que la vacuna contra el neumococo se da a los 2 meses, 4 meses y al año, no son sus 3 dosis. Entonces, por eso es importante, ¿no?, que esta patología aparece más en este periodo de edad. Cuando hablamos de niños de 5 a 9 años, son niños que están en edad escolar, y acá probablemente el agente etiológico ya no va a ser el estreptococo neumoniae, sino puede ser la clamidia, micoplasma o una neumonía típica, la que llamamos. Sensibilidad del neumococo aislado en el Perú. Vamos a ver que se han reportado estreptococo neumoniae que ha adquirido una creciente resistencia antibiótica. ¿Qué quiere decir? Que en un estudio realizado por el Grupo Peruano de Investigación del Neumococo, realizado entre el 2006 y 2008, reportan tasas de resistencia. ¿Qué antibióticos? Miren, al cotrimoxazol, a la eritromicina y la penicilina. La más alta, al cotrimoxazol. ¿Por qué? Antes, cuando les hablo de unos 15 años atrás, 20 años, de unos 15, un poco más, necesitábamos... No se le escucha, doctora. Hola, ¿me escuchan? Cortado. Ahora sí, doctor. Ya, entonces les comentaba que en esa época el cotrimoxazol estaba indicado como tratamiento de elección para la neumonía, pero ahora el cotrimoxazol se usa para muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, para diarreas, para infecciones respiratorias, etcétera, y etcétera. Entonces, este grupo de estudio, el GEPIN, lo que ha demostrado es que hay una resistencia, fíjense, a esos antibióticos, y eso es por la mala praxis, no es por la automedicación. Entre el 2000 y 2016 se evidenció incremento de la resistencia antibiótica a la eritromicina, tetraciclina y al cotrimoxazol. En el 2018 y 19, miren cómo sube la resistencia a la citromicina. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo usa citromicina para tratar diarreas, infecciones respiratorias, ya ni siquiera amoxicilina, sino de frente a citromicina. Cotrimoxazol todavía está alto y clindamicina en un 75%. Todas las muestras sensibles a cloranfenicol, penicilina, 15.4% de resistencia intermedia y 3.8% de resistencia alta. Solamente para comentarles, cuando nosotros hospitalizamos un niño con neumonía, le pedimos un hemocultivo. El hemocultivo es el que nos va a decir si hay o no resistencia a la antibiótico terapia. ¿Por qué? Porque se supone que si sale positivo el hemocultivo, nos va a decir que sí, pues efectivamente el agente es el Streptococcus pneumoniae y es sensible a tales medicamentos. En la práctica, menos del 0.4% de los hemocultivos que pedimos salen positivos. Personalmente, por ejemplo, en nuestro hospital, en el Adolfo Guevara, pedimos hemocultivos a todos los pacientes que se hospitalizan con neumonía, pero no salen positivos. No hay una sensibilidad o que digamos un examen positivo para este germen. Entonces, es bastante raro y es aislado, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que están asociados a la neumonía? Como todos, fíjense, mire, la exposición al tabaco, el hacinamiento, la exposición también a otros tipos de humos o sustancias tóxicas que pueden generar alteraciones de la mucosa bronquial. También tenemos dentro de los factores de riesgo asociados el contacto con personas enfermas, ¿no? Si tengo un paciente que está pues con neumonía, con un cuadro viral, ya sea por micoplasma o bacteria o virus, etcétera, yo no tengo las vacunas correspondientes, entonces es muy fácil que me pueda contagiar. Pacientes que no han recibido lactancia materna exclusiva también tienen mucha predisposición a la lactancia, no la inmunidad, no es una especie de vacuna. Niños, por ejemplo, que tienen guarderías, fíjense, y el personal o los niños no se lavan las manos, se contagian. Eso es un caldo de cultivo para cualquier virus o bacteria, ¿ya? ¿Se escuchan mejor, chicos? ¿Está bien el audio? Por favor, me hacen saber. ¿Me escuchan? Ya, perfecto. Muy bien. Dentro de los factores de riesgo asociados, ¿cuáles son? Factores hereditarios y genéticos. Fíjense, hay niños que nacen con inmunodeficiencias, fibrosis quísticas, paciente que tenga algún problema en la mucosa ciliar primaria del epitelio de la mucosa bronquial,
ese paciente toda su vida va a tener problemas respiratorios, bronquiales, neumonías, etcétera, y etcétera. Factores de riesgo para neumonía grave. Primero, que sea un lactante menor de 6 meses de edad, que sea prematuro, que tenga desnutrición moderada o severa, que tenga disminución de la inmunidad, o sea, inmunización por un VIH, enfermedad cardíaca congénita. Mire, fíjense, son factores de riesgo que pueden condicionar a que la enfermedad agrave o que sea una neumonía grave la que presentan estos pequeños. Dentro del cuadro clínico vamos a ver que básicamente vamos a ver la fiebre y la tos, ¿no? La tos, básicamente. Y lo otro es la taquimia. Hay trabajos de investigación que hablan acerca de la sensibilidad y la especificidad de la taquimia para el diagnóstico de la neumonía. Entonces, fíjense, decimos taquimia si tengo un niño menor de 2 meses que tiene más de 60 respiraciones por minuto. Esa es taquimia. Si tengo un niño de 2 meses a 12 meses, o sea, de 2 meses a 1 año, y tiene más de 50 respiraciones por minuto, se llama taquimia. De 1 a 5 años, que tenga más de 40 respiraciones por minuto, también es taquimia. Y mayor de 5 años en general, para arriba 12, 18, 20 o más, si ustedes quieren, más de 20, se llama taquimia. Entonces, la taquimia es un signo que lo podemos medir y que tiene bastante sensibilidad para hacer el diagnóstico de neumonía. Yo les aseguro que cuando ustedes tengan un niño con neumonía, ustedes le toman la frecuencia respiratoria, ese paciente está taquipneico, ¿ok? Y no necesariamente por la fiebre, porque por sí ustedes saben cuando vemos fiebre, que un niño cuando está con fiebre aumenta la frecuencia respiratoria, ya puede producir taquipnia, pero por la fiebre, pero un paciente con neumonía como sin fiebre, ese niño puede hacer taquipnia, tiene un aumento de la frecuencia respiratoria. Entonces estos son los rangos, ¿no? Rangos de normalidad. Neumonía grave, hablamos cuando el paciente tiene dificultad respiratoria marcada, quiere decir que hay politirajes, les comentaba, ¿no? Tirajes subcostales, tiraje intercostal, tiraje supraclavicular, etcétera. Tiene aleteo nasal, tiene giro, hasta cabeceo, decimos, ¿no? El cabeceo es cuando el pacientito, el lactantito mueve la cabeza para atrás, para adelante o para los costados. ¿Por qué hace esto? Básicamente para permeabilizar la vía aérea. Cianosis central y o apneas intermitentes, pacientes que dejen de respirar por periodos intermitentes, también es un signo de neumonía grave. Dificultad para beber o lactar o vómitos frecuentes. Imagínense un bebé que no pueda lactar, que no pueda alimentarse, se va va a aumentar su dificultad respiratoria. Alteración del estado del sensorio, y acá vemos lo que vemos en las triángulo de evaluación del paciente crítico pediátrico. Acá vamos a ver el estado del sensorio. Imagínense, es diferente ver a un niño, por ejemplo, que tenga el sensorio comprometido, que tenga tendencia a la somnolencia, que tenga aumento de la frecuencia respiratoria, que no responde a estímulos. Ese paciente está grave, pues ese paciente está hospitalizado y para tener un tratamiento más agresivo. Convulsiones, igual, o las saturaciones que les decía, ¿no? Para el Cusco, más de 85%, menos saturaciones menor de 92% en altitudes de 0 a 2.000 metros sobre el nivel del mar, menos de 85% a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, acá también hay trabajos de investigación que hablan, ¿no? Dice, ¿cuál es la saturación normal? Por ejemplo, imagínense, que nos digan cuál es la saturación normal de un niño que está entre 0 y 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuánto es la saturación normal de un niño que está entre 2.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Cuánto es la saturación normal de un niño de 3.000 metros a 3.500 metros sobre el nivel? Y así va subiendo. Es un trabajo bastante interesante. Entonces yo no me podría regir solamente hacer eso y decir, no, desatura si tiene menos de 85% a más de 2.500, pero nadie ha hecho un trabajo, digamos, serio a nuestra altitud, que también debería ser importante tener en cuenta. En neonatos, la neumonía se considera como grave. Obviamente, ¿por qué? Porque son pacientes pequeños, son pacientes que pueden tener comorbilidades, son pacientes que por lo general no es el estreptococo con neumonía de la gente, sino son otro tipo de agentes, ¿no? Les decía, el E. coli, Listeria monocytogenes, etcétera. Por eso es que ellos tienen tratamiento antibiótico con doble cobertura antibiótica. Para hacer el diagnóstico, vamos a ver el diagnóstico diferencial. Se puede hacer el diagnóstico diferencial con anomalías anatómicas cardiopulmonares congénitas.
Por ejemplo, imagínense, hay pacientes que tienen cardiopatías congénitas que pueden estar esas imágenes sobre el parénquima pulmonar y se puede ver radiológicamente como una condensación o una neumonía. También hay que hacer el diagnóstico con descartando bronquiolitis, asma, aspiraciones de cuerpos extraños, atelectasias, insuficiencia cardíaca congestiva, sepsis, acidosis metabólica y otras enfermedades pulmonares crónicas como la fibrosis quística, por ejemplo, o cardiopatias congénitas cianóticas. Cuando hospitalizamos un paciente con neumonía, primero cuando desatura, obviamente, porque el paciente que le falta oxígeno o que no está saturando adecuadamente, tiene que ser hospitalizado. Que sea lactante menor de 6 meses, también requiere ser hospitalizado. ¿Y por qué? Imagínense un lactante menor de 6 meses, digamos uno de 3 meses, que le diga, se va a ir a su casa con amoxicilina para tratar la neumonía. No, pues, no se puede ir a su casa. El señor tiene que quedarse y recibir tratamiento antibiótico endovenoso. No puede recibir por vía oral, porque corre el riesgo de que no lo tolere, lo regrese, lo vomite, etc. Paciente que tenga dificultad respiratoria, quiere decir que tenga tirajes, quejido, aleteo nasal, tiene que quedarse hospitalizado. Paciente que no tolere la vía oral, quiere decir que esté vomitando o que no tenga apetito. Que tenga un mal estado general o que luce mal, ¿no? Que sea un paciente que haya recibido tratamiento ambulatorio por 2 o 3 días y que no ha respondido satisfactoriamente. Y acaba, ¿no? Hay muchos niños, también hay muchos pediatras que tratan neumonías, por ejemplo, en sus consultorios, y ven que a las 48 72 horas no mejora, lo envía a un hospital. ¿Por qué? Porque saben que en el hospital, sí, el paciente tiene que ser hospitalizado y recibir tratamiento endovenoso por 7 a 10 días, dependiendo. Hay que tengan comorbilidad, como por ejemplo, inmunodeprimidos puede ser, ¿no? Entonces el paciente tiene que ser hospitalizado porque hay riesgo de que tenga alguna sobreagregación bacteriana de algún patógeno, ¿no es cierto? Complicaciones que tenga, por ejemplo, el paciente que aparte de su neumonía tenga derrame, tenga empiema, o que de repente el cuidador sea incapaz de proporcionar observación apropiada, o sea, que la familia no sea confiable. ¿Cuántas veces nosotros hemos hospitalizado a niños solo por este criterio? Y la familia no nos da la confiabilidad para que pueda recibir el tratamiento. ¿Por qué? Porque papá trabaja, mamá trabaja, lo dejan con la abuelita y la abuelita no le va a preparar el antibiótico porque no sabe cómo preparar, mucho menos dar la dosis, etcétera, y etcétera. Entonces, ese paciente tiene que quedarse sí o sí hospitalizado para recibir el tratamiento adecuado. Que tenga el paciente un difícil es un establecimiento de salud, por ejemplo, imagínense, tengo un paciente que me lo traen de Chumbivilcas, ya lo traen por neumonía, lo hospitalizo y veo que ya está mucho mejor, pero se le doy de alta, el papá no vive en el mismo Chumbivilcas, no vive de repente en uno de esos anexos o comunidades que son tan lejanas que probablemente no le vaya a dar el tratamiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Se puede complicar. Por eso es importante tener en cuenta todos estos criterios para saber cuándo hospitalizamos un paciente con neumonía. Doctor, disculpe. No está presentando las diapos, doctor. ¿Perdón? No está presentando las diapos, doctor. No se ven sus diapositivas. ¿Eso pasa ahorita o desde que está así? Tengo que tener el problema chiquito, pero... Hace unos 3 minutos nomás, doctor. Desde esa día, pues, ¿no? Ya. Entonces, comentaba que acá tenemos los criterios de hospitalización de un paciente con neumonía, ¿no es cierto? No se ve, doctor. Ya. Luego vamos a ver los criterios de admisión a cuidados intensivos. O sea, cuando un paciente pasa a la UCI. Primero, cuando tiene una necesidad de oxígeno mayor, ¿no? Obviamente, quiere decir que si yo le pongo un oxígeno a flujo de FiO2 más de 0.5, el paciente aún así de satura, necesita sistema de alto flujo y necesita ventilación mecánica. Por eso ese paciente necesita pasar a la unidad de cuidados intensivos. Cuando el paciente tenga signos de fallo respiratorio inminente, quiere decir que el paciente está letárgico, tiene respiraciones irregulares. Acá también vamos a ver, por ejemplo, lo que es el desbalance tóraco-abdominal. Normalmente los niños cuando respiran tienen un balance normal, ¿no? Inspiración, expiración. Pero cuando no hay una correlación entre inspiración y expiración... Doctor, no se está viendo si en las diapositivas. Doctor, disculpe, no se ven las diapositivas. Ya.
¿Ahora se ve? No, doctor, no se ve. Ahora sí. No, doctor, ahora sí. Ya. Entonces les comentaba, por favor, si no, si tomen al toque me interrumpe, ¿ya? Entonces les decía, los criterios para el ingreso a la UCI son que necesite un oxígeno con un CO2 más de 0.5, que tenga fallo inminente de dificultad respiratoria, que esté letárgico, que tenga respiraciones irregulares, que tenga ese desbalance toracoabdominal, que necesite un monitoreo cardiopulmonar porque hay una taquipnia sostenida, cuando la presión arterial no es adecuada, cuando hay una alteración del estado mental, cuando hay una hipercapnia o una hipoxemia severa. Son criterios de ingreso a la UCI. ¿Cuáles son los exámenes auxiliares que se deben de pedir? Primero, en mayores de 28 días y menores de 12 años con sospecha de neumonía, según esta guía dice que no se sugiere el uso ordinario de exámenes auxiliares. Es parecido a la bronquiolitis, ¿no? No requieres un examen de auxiliar, como radiografía, ecografía y estudios bioquímicos. Se puede considerar su uso para el seguimiento, dice, ¿no? Ahora, hay nuevas guías que están saliendo ahora, por ejemplo, la guía americana, que habla de que el diagnóstico de neumonía ya no es netamente clínico. El diagnóstico ahora tiene que hacerse clínicamente, radiológicamente y laboratorialmente. O sea, tienes que pedir al paciente su radiografía, sus exámenes de laboratorio y hacerle un examen clínico adecuado. Con esos tres, llegas al diagnóstico. Esta guía todavía tiene eso de no pedir exámenes auxiliares, pero les comento que ya hay nuevas guías que hablan de que sí se deben de pedir exámenes auxiliares. En los neonatos se sugiere el uso de exámenes auxiliares. ¿Por qué? Porque los neonatos siempre, ¿no?, son un poco más delicados y además en ellos cualquier signo o síntoma puede ser considerado como un signo de gravedad que puede comprometer la vida del paciente. Entonces, en un neonato sí, pues, se le pide hemograma, PCR, procalcitonina, radiografías, etcétera, etcétera. En las imágenes les comentaba que si no presentas sin gravedad y el manejo es ambulatorio, se sugiere no solicitar radiografía de tórax para el diagnóstico. Se indicará ante la duda diagnóstica o mala evolución. Algunas guías sí sugieren solicitar radiografías y exámenes complementarios. Cuando nosotros decimos clínicamente vamos a diagnosticar la neumonía, tenemos que entender qué signos clínicos voy a buscar para encontrar una neumonía. Primero es los crepitantes. Ustedes han escuchado, ¿no?, cómo suena el crepitante, es como el crujir del cabello, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Esos son los crépitos. Pero ojo, los crépitos tienen una presentación importantísima, que está al final de la inspiración. O sea, cuando el paciente toma aire, al final de la inspiración se escucha el crépito. Y la expiración es pura. Sale, mire, inspiración, toma aire. Y al final, el crépito. Y la expiración pura. Ese es un crépito. Otro signo patognomónico de neumonía puede ser, por ejemplo, la disminución del murmullo vesicular. O sea, tú escuchas que en un lado pasa menos aire que en el otro lado. Otro sería la abolición del murmullo vesicular. Pacientes que en un determinado foco pulmonar no pasa por ese murmullo vesicular, no hay el intercambio gaseoso, entonces también se considera como un signo patognomónico de neumonía, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Qué otros exámenes se toman? Hemocultivos y antibiogramas. Les comentaba, los hemocultivos y antibiogramas pedimos a los pacientes que se van a hospitalizar, pero por lo general salen negativos. No se indica de rutina en el ambulatorio. Ambulatorio quiere decir que si se va a ir de alta, deben tomarse en todo paciente con indicación de hospitalización, previo a la iniciación de antibiótico terapia. Exacto. O sea, tengo un paciente que creo que tiene el diagnóstico de neumonía clínicamente, radiológicamente, laboratorialmente. Entonces, ¿qué hago? Le tengo que pedir un hemocultivo para que le pueda informar qué estirpe o qué agente etiológico es el causante de esta neumonía. Pero ojo, los hemocultivos salen 0.04%, son positivos, o sea, casi nunca se ve un cultivo positivo. Como les comentaba, en experiencia, muy raras veces hemos encontrado un hemocultivo positivo. Otros exámenes son muestras de secreción faríngea para disminuir el uso de antibióticos. No imagínense, estos son los estudios de IF virales o inmunofluorescencia. Nos va a permitir diagnosticar o distinguir el agente etiológico, que por lo general es un virus. También podemos hacer pruebas para despistaje de tuberculosis, porque recuerden que la tuberculosis es una enfermedad bastante común en nuestra población, que tiene otro enfoque, pero que clínicamente pueden cursar con crépitos, con sibidancias, con subcrépitos, etcétera, etcétera. Es una enfermedad que tiene mucha variabilidad en su presentación, ¿ya?
pero tiene que tener una sospecha clínica epidemiológica para pensar en tuberculosis. En el segundo y tercer nivel, despistaje de VIH, cultivo de secreciones bronquiales, análisis de líquido pleural, o sea, estamos hablando de un nivel hospitalario. PCR, calcitonina también podemos pedir. La procalcitonina es un tratante de fase aguda igual que la PCR, pero que es más sensible para infecciones. Y detección de antígenos. La oxioximetría también es prioritaria como complemento y evalúa la parte clínica. El paciente debe estar quieto y debe obtener una buena onda de pulso. Muchas veces fallamos en eso. Cuando hacemos la pulsiometría, el paciente se mueve y vemos que la saturación baja y creemos que está desaturando. Debemos tener la pulsioximetría, primero que sea un pulsioxímetro adecuado para el paciente, para su edad. Quiere decir que sea pues un pulsioxímetro que para un lactante, digamos, un neonato, digamos, de 20 días o un lactante de un mes o de 2 meses, tiene que ser para su tamaño, ¿no? Y se realiza la lectura por 30 segundos para obtener un valor definitivo. Se espera hasta que se normalice la onda para saber cuánto está saturando. Muy bien. En lo que es el manejo según el nivel de complejidad y capacidad resolutiva, medidas generales, ¿no? Siempre es importante tener medidas posturales, alimentación por sonda nasogástrica en niños en riesgo de deshidratación o dificultad respiratoria, analizar vía para una evolución desfavorable o por de tolerancia oral, y acciones del acrónimo FALTA, que ustedes lo han visto antes, ¿no? Han visto ese de fiebre, alimentos, etcétera. Ya eso ya lo han presentado ustedes acá. Está fiebre, alimentación, líquidos, tos, signos de alarma, la nariz, etcétera. Entonces, esto es importante que sepan. En las medidas preventivas vamos a ver que es importante, como toda patología respiratoria, la higiene de manos, la lactancia materna exclusiva, la alimentación balanceada, que tenga un calendario vacunal adecuado, que tenga en su tarjeta de vacunación las dosis contra neumococos, contra hemófilos, influenza tipo B, pacientes que sean espectromizados o pacientes oncohematológicos con trasplante de órganos, fluidos y precursores hematopoyéticos, también es importante. Con respecto a la vacuna contra el neumococo, esta vacuna también ha ido desarrollando progresivamente. Hoy en día tenemos la vacuna 13 valente, que quiere decir que es una vacuna que tiene la capacidad de neutralizar a 13 cepas de Streptococcus pneumoniae. Imagínense, 13 cepas. 13 cepas. Antes había nomás la penta, la ex iba subiendo, ¿no? Ya tenemos 13 cepas que puede afectar esta vacuna y que puede proteger esta vacuna. Evitar la anemia. Importantísimo, porque un paciente con anemia tiene mala oxigenación, mala perfusión, tiene mal desarrollo y lo predispone a tener enfermedades agregadas. Consumir alimentos ricos en zinc evita que el paciente tenga cuadros respiratorios o gastrointestinales. Evitar exposición a contaminantes ambientales, como les decía, ¿no? Los humos, tabaco, etcétera. Evitar contacto con personas enfermas también lo hemos visto que eso es importante tener en cuenta. En lo que es el tratamiento antibiótico, vamos a ver tratamientos de primera línea, ¿ya? En el antibiótico, el de primera línea por vía oral va a ser la amoxicilina, fíjense. Pero la amoxicilina tiene una característica. Cuando tenemos un paciente con neumonía, la dosis es de 90 miligramos por kilo por día, vía oral, cada 8 horas, por un promedio de 7 a 10 días. Imagínense. Es diferente la dosis para una faringitis aguda, 50 a 60 miligramos kilo día. Para una otitis, 80 miligramos. Pero para la neumonía, 90 hasta 100 miligramos por kilo por día salen algunas días. Y bueno, el cloranfenicol, aunque no lo usamos mucho hoy en día, más usamos la amoxicilina, pero también el cloranfenicol es de elección para el tratamiento por vía oral. A una dosis de 50 miligramos kilo día vía oral cada 6 horas, máximo 4 gramos al día por 7 días de tratamiento. Si se sospechan gérmenes atípicos, por ejemplo, tipo clamidia pneumoniae o micoplasma pneumoniae, tenemos que usar macrólidos. Y entre los macrólidos está la eritromicina, claritromicina y acitromicina. ¿Cuál es el que le daría yo a mi paciente? Yo le daría acitromicina. ¿Por qué? Porque primero que se da cada 24 horas, es una sola dosis al día. A diferencia de la claritro, que es cada 12 horas. A diferencia del eritro, que es cada 6 horas. Y lo otro es la tolerancia al medicamento. Si ustedes prueban los 3 medicamentos, van a ver que la acitromicina es más tolerable o tiene mejor sabor o que pasa mejor en los pacientes pediátricos. La claritro y el eritro quedan como unos gránulos que se quedan en la boca con un sabor medio metálico y al niño ya no le gusta. A pesar de que le ponen diferentes sabores, sabor a chicles, sabor a frambuesa, lo que quiera, pero quedan esos gránulos que hacen que los pacientes pues, no tengan una adecuada
estén adheridos al tratamiento, ¿no? Por ejemplo, dice acá, no usar macrólidos, o sea, erizo, clarito o ácido, para neumonías por Streptococcus pneumoniae, porque hay una alta tasa de resistencia. Si fuera una neumonía por Streptococcus pneumoniae, debo usar amoxi o cloranfenicol. Pero si es una neumonía por un germen atípico, entonces ahí sí tengo que usar macrólidos. ¿Ya? Eso está claro, creo. Se debe evaluar a 48 horas. ¿Perdón? Doctor, se ha quedado la exposición en medidas preventivas. ¿Okay? Las diapositivas. A ver, un minuto. Definitivamente tengo problemas con el internet, pero bueno, ya vamos a acabar. Permítanme. Ahí se ve la diapositiva, chicos. ¿Se ve la diapositiva? Está congelado, doctor, en medidas Sí, preventivas. Ahí se ve. Sí, doctor, está en la diapo 22. Diapo 22, Sí doctor. se ve, doctor. Ahora. 22, doctor. Ya, permítanme. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ya, Zoraida, por favor, presenta las diapositivas porque ya faltan pocas. Estoy en la diapositiva 22. Ya, doctor. Ya, doctor, está bien, doctor. Ya, pon la diapositiva 22. Y entonces nos quedamos acá, chicos, ¿no? En medidas preventivas. Ya, ¿me escuchan? Ya, muy bien. Entonces, Sí, doctor. les decía, ¿no? Entonces, en las medidas preventivas es importante la higiene de manos, la lactancia materna, una alimentación balanceada, la vacunación. Recuerden que la vacuna contra neumococo es a los 2, 4 y 12 meses. Evitar la anemia, consumir alimentos ricos en zinc, evitar exposición a contaminantes ambientales como humo de tabaco, agentes extraños, etcétera, y evitar contacto con personas enfermas. Muy bien, la siguiente, por favor. En el tratamiento, les decía, tenemos en la primera línea de tratamiento, vamos a hablar de los antibióticos por vía oral. ¿Cuáles son esos? Amoxicilina y cloranfenicol. La amoxi a dosis de 90 miligramos kilo día, que se da cada 8 horas por un periodo de 7 a 10 días. El cloranfenicol, 50 miligramos kilo día, vía oral cada 6 horas, máximo 4 gramos al día por 7 días. Ahora, si estamos ante una neumonía de estirpe atípica, decimos una neumonía típica cuando el agente causal es el micoplasma o clamidia. Ya micoplasma neumonía y clamidia neumonía. Entonces, en esos casos usamos macrólidos como tratamiento de elección. ¿Y cuál es el macrólido de elección?
es eritromicina, claritro y acitro. De estos, ¿cuál prefiero utilizar? La citromicina, porque se da una sola vez al día y tiene buen sabor. A diferencia del eritro y claritro, que tienen mal sabor y que dejan como una sensación como de metálica en la boca. Entonces a los niños no les gusta. Importante no usar macrólidos cuando sabes que la neumonía es por Streptococcus pneumoniae. En ese caso no se usa macrólidos. Usamos amoxi o cloranfenicol. Muy bien. La siguiente, por favor. ¿Cuándo se debe reevaluar, dice, a las 48 horas? Siempre y cuando, si la evolución es favorable, completamos el tratamiento. O sea, si yo tengo un paciente que en la parte, digamos, ambulatoria, diagnostico neumonía y le indico amoxicilina como tratamiento, yo tengo que reevaluarlo en 2 días. ¿Por qué? Porque en esos 2 días voy a ver si el antibiótico está haciendo efecto favorable o no. Si no hace efecto favorable, ya tengo que derivarlo a un centro hospitalario de mayor complejidad y un tratamiento también proporcional, o sea, un tratamiento endovenoso con otro tipo de medicamentos. Si la evolución es desfavorable, hay que reevaluar y considerar primero si el tratamiento del antibiótico ha sido el adecuado. Primero la dosis, ¿no? Imagínense ustedes, tú le puedes indicar bien al paciente, esta es la dosis que le corresponde cada 8 horas por 7 días, pero el familiar te entendió mal y no le está dando la dosis que le debería dar. De repente le está dando mucho menos o le está dando mucho más. Entonces eso también va a influenciar en que ese paciente tiene que ser reevaluado a las 48 horas. Incumplimiento terapéutico. Muchos papás, ¿no? No son conscientes de que el niño tiene una neumonía, una enfermedad grave que requiere tratamiento antibiótico porque como lo ven bien, no desatura, no le doy el antibiótico. Pues entonces se complica. Casos de neumonía típica también. Cuando decimos, ¿por qué se llama neumonía típica? Es porque en realidad no hay una correlación clínico-radiológica adecuada. O sea, quiere decir que radiológicamente el paciente puede estar bien, pero clínicamente está mal. O lo contrario, radiológicamente está mal, está terrible, y clínicamente está bien y luce bien. ¿Se dan cuenta? Esa es una neumonía típica. Neumonía por gérmenes resistentes y neumonía por otras etiologías. En esos casos se reevalúa a las 48 horas. Muy bien, la siguiente, por favor. En los antibióticos vamos a ver, acá en los menores de 2 meses de edad, vamos a usar siempre la ampicilina más un aminoglucósido. Puede ser amikacina o gentamicina. Ahí tienen toda la descripción. Este es un tema de neonatología, así es que por nosotros no lo utilizamos mucho, a menos que sea un lactante mayor de 1 mes que tenga neumonía. Sí o sí, de cajón entra la ampicilina, que es 50 miligramos kilodosis, y a eso le agrego genta o amica. Si veo que tiene buena depuración renal, su urea y creatinina están adecuadas, entonces le puedo dar amicacina y ahí están las dosis, ¿no? Si es un niño, por lo general en pediatría más de 29 días, 15 miligramos por kilo cada 24 horas. Edad entre 30 a 34 semanas, de 0 a 7 días, 18 miligramos kilo cada 36 horas, dependiendo cuán prematuro es. Pero por lo general el tratamiento son 7 días por vía endovenosa. Muy bien, continuamos. Si estamos ante un niño de 2 meses de edad hasta 12 años de edad, el antibiótico de elección va a ser la ampicilina. Solamente nos quedamos con ampicilina. Puede ser una dosis de 50 miligramos kilo día, o si no, como dice acá, 150 a 200 miligramos kilo día. Si le voy a dar cada 6 horas, puede ser pues 50 miligramos kilo dosis, pero le calculo con esa concentración de 150 a 200 miligramos kilo día repartido en 4 dosis, o sea, cada 6 horas, máximo 4 gramos al día. También podemos usar cloranfenicol de 75 a 100 miligramos por kilo por día, igual, cada 6 horas con una dosis máxima de 4 gramos al día. Y también está indicado la utilización de penicilina G sódica. Por ejemplo, miren, muchas guías recomiendan utilizar penicilina G sódica, pero yo les aseguro que acá en el Cusco, por lo menos, ningún hospital utiliza penicilina G sódica como tratamiento de neumonía, pero que sí se debería utilizar. Nosotros, ¿por qué no lo utilizamos? Porque nosotros, por protocolo del servicio, hemos quedado en utilizar ampicilina. No utilizamos ceftriaxona de arranque, por ejemplo, les digo, ¿no? Por ejemplo. En cambio, yo sé que en otros hospitales, digamos, de acá de la ciudad, a una neumonía por estafilococo neumonía le arrancan ceftriaxona. Entonces, eso no está bien. ¿Por qué? Porque tienes que tratar de pensar primero ante qué agente etiológico estamos. Digamos, el estafilococo neumonía. Si eso es lo que piensas, entonces le voy a dar
ampicilina, no tengo por qué darle ceftriaxona. Puedo usar ampi, cloranfenicol o penicilina G sódica, ¿no? Ahora, si a las 48 horas la evolución es desfavorable, debo pedir exámenes de laboratorio, como les decía, radiografías, hemogramas, tractantes de fase aguda, etcétera. Y referir al paciente a un hospital de mayor complejidad. Eso es importante, ¿no? Si a las 48 horas la evolución es favorable, continuamos tratamiento vía oral. Si ha recibido cefalosporina de tercera generación, valorar el uso de cefuroxima. La cefuroxima es una cefalosporina de segunda generación. Dice, ¿no? Si es un paciente que ha recibido ceftriaxona por 2 o 3 días y ha ido bien, no le voy a bajar de ceftriaxona pues a amoxicilina o le voy a bajar a una cefalosporina de primera generación tipo cefalexina. No, bajo de una cefalosporina de tercera generación a una de segunda generación tipo cefuroxima o cefaclor. Eso es lo que dice la guía, ¿no? A la dosis que ahí tiene. Muy bien, continúa. La terapéutica en el tercer nivel de atención, ya estamos hablando de un nivel hospitalario. Como ustedes ven, utilizamos esas cánulas o sistemas de presión de alta frecuencia como primera línea de apoyo ventilatorio, ¿no? También nosotros utilizamos los sistemas de alto flujo. Como les comentaba, en bronquiolitis, igual en neumonía utilizamos el sistema de alto flujo. Esto va a hacer que el paciente llegue a un punto intermedio en el que, digamos, o se ventila en una máquina de ventilación mecánica o bajamos a canulita. Nos permite eso, ¿no? Si el paciente está en mal estado general o compromiso o hay multilobar, derrame o shock séptico, usamos ceftriaxona más oxacilina. Siempre, recuerden, cuando ustedes están ante un paciente con neumonía, de cajón está la ampicilina, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si le haces la ecografía y te sale derrame? Si hay derrame, tienes que pensar que este paciente está siendo infectado, además del estreptococo neumonía, por un estafilococo. Y si ese es el caso, le tenemos que agregar oxacilina o vancomicina al tratamiento. ¿Ya? Acuérdense eso. Muy bien, continúen. En los niños de 2 meses de edad a 12 años, los antibióticos, como les decía, ampicilina, cloranfenicol, penicilina G sódica, y cuando usamos ceftriaxona o cefotaxima, cuando ya son pacientes un poco más complicados, ¿no? Con la duración del tratamiento está basada en la respuesta clínica al tratamiento endovenoso y la tolerancia del tratamiento oral, siendo un total de 7 días como mínimo. Ya es un antibiótico de mayor generación que usamos cuando ya no hemos tenido una respuesta adecuada a los primeros antibióticos. Muy bien, continuamos. Efectos adversos del tratamiento. El oxígeno suplementario puede producir cambios inflamatorios. O sea, recuerden, el oxígeno no siempre es bueno. El oxígeno puede producir daño pulmonar, ¿no? Puede disminuir el gasto cardíaco. Los antibióticos pueden tener efectos adversos, como por ejemplo los aminoglucósidos, que pueden producir neuro o nefrotoxicidad. El cloranfenicol, que puede producir discrasias sanguíneas o colitis pseudomembranosas. El paracetamol puede tener efectos adversos en casos de hepatotoxicidad y nefrotoxicidad. Y esto básicamente, ¿por qué? Porque su metabolismo es hepático. Muy bien, continuamos, Zoraida. Signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma? Primero, que el paciente tenga dificultad para respirar o que empeore la dificultad para respirar. Que haya una persistencia de fiebre más de 48 horas de tratamiento. Cuando el niño presenta fiebre más de 48 horas aún recibiendo tratamiento antibiótico, yo debo reconsiderar en aumentar la cobertura antibiótica, ya sea agregando un antibiótico más o cambiando a un antibiótico de mayor espectro. En este caso, recién cambiaría a ceftriaxona. O sea, le empiezo el tratamiento con ampicilina, como les dije. Espero 2 días. No hay una respuesta adecuada en 2 días a la ampicilina, entonces recién le cambio a ceftriaxona. Cuando el paciente tiene dificultad para beber, lactar o tiene vómitos frecuentes, también es considerado como un signo de alarma. Compromiso del sensorio y un empeoramiento a pesar del tratamiento. Muy bien, continuamos, Zoraida. Los criterios de alta. Obviamente, mira, para que un paciente se vaya de alta, mínimo tiene que estar afebril, o sea, sin fiebre, entre 1 y 2 días, entre 24 y 48 horas. Y el paciente tiene que estar clínicamente estable. Quiere decir que no requiere de inotrópicos, que no requiere de oxígenos de alta frecuencia, etcétera. Cuando la saturación de oxígeno es más del 92%, sostenida por más de 24 horas, o más de 85% a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Sin aporte de oxígeno. Entonces, cuando yo le quiero dar de alta al paciente, por lo menos lo tengo que dejar un día sin oxígeno. Si veo que pasa un día y no necesita oxígeno, ese es un criterio para el alta. Adecuada tolerancia a la vía oral, o sea, está comiendo bien,
no está dejando sus alimentos, está orinando bien, está defecando bien, eso me habla de que tiene una buena tolerancia a la vía oral. Cuando el paciente no tiene dificultad respiratoria, quiere decir que no hay tirajes, no hay aleteo nasal, no hay politirajes, etcétera. Tener en cuenta otros factores, como por ejemplo la capacidad de los cuidadores de seguir indicaciones médicas. Eso es importante. Yo no le puedo dar de alta si desconfío de la familia, si sé que no le va a dar el tratamiento. Que tenga facilidad para retornar al establecimiento de salud, igual, ¿no? Si es o no factible regresar. Muy bien, continuamos. Siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de las neumonías? Son derrame pleural paraneumónico, abscesos pulmonares, neumotórax. Imagínense, por ejemplo, ha pasado niños que están en ventilación mecánica, que están intubados por una neumonía y le ponen ¿cómo se llama? Y le administran oxígeno a una presión alta y produce un barotrauma o un neumotórax. Pacientes que se sobreagreguen infecciones como tipo empiemas, neumonías necrotizantes, neumatozoles o sepsis propiamente dichas. Esas son las complicaciones más frecuentes. Siguiente. Muy bien. Entonces, chicos, esa es la exposición de neumonía adquirida en la comunidad. No sé si tienen alguna pregunta, dudas. ¿Todo ha quedado claro? Doctor, una consulta. Sí, dime. Disculpe, no lo he entendido bien. El tratamiento ideal viene a ser amoxicilina a dosis altas. Claro. ¿Y en qué casos vamos a dar ampicilina o clorfenicol? Ya, mira, cuando la neumonía va a ser tratada de forma ambulatoria, quiere decir que el paciente se va a ir de alta y puede recibir tratamiento en su casa, ahí le das la amoxicilina. Si es un paciente que se va a hospitalizar, ¿por qué se va a hospitalizar? Porque le falta oxígeno, porque tiene politirajes, porque tiene aumento de la frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, le das tratamiento endovenoso con ampicilina. No le vas a dar, pues, ampicilina para ya mandarla a su casa. Tú le vas a dar ampicilina siempre y cuando el paciente sea hospitalizado. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, disculpe una pregunta. Los criterios, no, los signos de alarma son criterios para cambio de antibiótico, doctor. No, los signos de alarma son situaciones que uno tiene que tener en cuenta cuando está, por ejemplo, con tratamiento por vía oral. O sea, por ejemplo, depende, ¿eh? Vía oral o endovenosa. Supongamos que es un paciente que lo estás tratando en su casa, que está, no está desaturando y le has dado amoxicilina y tú ves que en 48 horas no hay respuesta al tratamiento. O sea, el paciente ha empeorado, luce mal, tiene más dificultad respiratoria, sigue haciendo fiebre. En ese caso, ese paciente tiene que ser referido a un hospital para tratamiento antibiótico endovenoso. Ahora, ¿qué pasa si estás en un hospital? Tú le empezaste ampicilina y después de 48 horas ves que el paciente sigue haciendo fiebre, no luce bien, está con más dificultad respiratoria. ¿Qué hago? Roto el antibiótico. Ya no le quedo solamente ampi, sino le sumo ceftriaxona. ¿Qué pasa si el paciente le hago una ecografía y sale un derrame de neumonía pleural? Y tengo que asumirse por un estafilococo. Entonces, a la ampicilina que le he administrado le tengo que agregar ya sea oxacilina o vancomicina para cubrir ese agente etiológico. Pero después de 48 horas de observar al paciente, es la respuesta al tratamiento. Yo no puedo notar el antibiótico menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque les comento que todo antibiótico demora 40 días para hacer efecto. ¿Ya? Sí, doctor. Gracias, doctor. ¿Tiene alguna pregunta? Bien, chicos, entonces no se de mañana. Ya, Mañana, doctor. Compártelo con tus compañeros, por favor. Gracias, doctor. Chao.